Imagina que eres el gobernante del imperio más poderoso del continente americano, el señor absoluto de millones de personas, el intermediario entre los dioses y los hombres, el corazón vivo de una civilización que lleva siglos en pie. Imagina que un día llegan noticias desde la costa. Seres extraños, de piel pálida y cabello en el rostro, montados sobre animales que nadie había visto jamás, cubiertos de metal reluciente, portadores de armas que escupen fuego y trueno. Y lo peor de todo no es que hayan llegado, sino que tú, el hombre más poderoso del mundo conocido, no sabes si son dioses o son enemigos. Y esa duda, esa parálisis entre lo sagrado y lo político, te costará todo. En menos de 2 años, uno de los imperios más formidables que haya existido jamás en el continente americano se desmoronará hasta sus cimientos. Sus templos serán derribados piedra por piedra, su capital hundida en el fango y el olvido, y sobre sus ruinas se construirá una nueva ciudad que existirá hasta el día de hoy, la Ciudad de México. Pero esta no es la historia de una derrota inevitable, ni de un pueblo primitivo arrollado por la modernidad. Esta es la historia de una civilización que fue traicionada desde adentro, golpeada por una enfermedad invisible, paralizada por sus propias creencias y finalmente destruida por una de las alianzas más insólitas de la historia humana. Antes de continuar, si te apasionan las historias que la escuela nunca te contó, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos nuevos documentales con investigación real, narrados para que sientas que estás ahí, en medio de los hechos. Tu apoyo es lo que hace posible que estas historias sigan llegando. Hoy vamos a recorrer juntos la caída del Imperio Azteca, desde el esplendor absoluto de Tenochtitlan hasta la captura del último Tlatoani, desde los presagios que paralizaron a un pueblo hasta la viruela que mató a más guerreros que todas las espadas juntas, desde las alianzas que nadie esperaba hasta la noche en que el mundo mexica se apagó para siempre. Porque lo que ocurrió entre 1519 y 1521 no fue simplemente una conquista. Fue el fin de un cosmos entero. Hay una ciudad que los soldados españoles describieron como la cosa más hermosa que habían visto en sus vidas. Más bella que Roma, más impresionante que Constantinopla, más ordenada que cualquier capital europea de la época. Esa ciudad no estaba en Europa ni en Asia. Estaba construida sobre un lago, en el corazón de un valle rodeado de volcanes, en el centro del mundo conocido por sus habitantes. Se llamaba Tenochtitlan, y en el año 1519 tenía una población de entre 200.000 y 300.000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del planeta en ese momento. Para entender cómo cayó el Imperio Azteca, primero hay que entender cuán grande era, cuán sofisticado era, cuán improbable era que cayera. Los mexicas, llamados comúnmente aztecas, no siempre habían sido poderosos. Según sus propias crónicas, eran originalmente un pueblo nómada y errante, despreciado por sus vecinos, que vivía de lo que podía conseguir en las orillas del lago Texcoco. Llegaron al Valle de México alrededor del año 1200 de nuestra era, buscando el lugar que su dios Huitzilopochtli les había prometido. El sitio donde encontraran un águila parada sobre un nopal devorando a una serpiente. Ese signo apareció, según la tradición, en un islote del lago Texcoco, y allí fundaron Tenochtitlan en el año 1325. Desde esa posición aparentemente desventajosa, en medio del agua, los mexicas construyeron durante 2 siglos uno de los sistemas de ingeniería urbana más avanzados del mundo antiguo. Construyeron chinampas, islas artificiales de tierra fértil ancladas en el fondo del lago, que permitían cultivar sin depender de la lluvia y alimentar a una población masiva. Construyeron calzadas enormes que conectaban la isla con la tierra firme, capaces de sostener a miles de personas caminando a la vez. Construyeron acueductos que traían agua dulce desde los manantiales de Chapultepec. Construyeron un sistema de diques que controlaba las inundaciones y separaba las aguas dulces de las saladas. Cuando Hernán Cortés y sus hombres cruzaron por primera vez la calzada de Iztapalapa hacia la ciudad, en noviembre de 1519, el soldado cronista Bernal Díaz del Castillo escribió que no sabían si lo que veían era real
o un sueño, porque parecía sacado de las novelas de caballerías que tanto les gustaba leer. En el centro de Tenochtitlan se elevaba el Templo Mayor, un complejo piramidal de más de 45 metros de altura dedicado a dos dioses, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, y Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. A su alrededor se extendía el recinto sagrado con decenas de templos menores, canchas de juego de pelota, escuelas para la formación de sacerdotes y guerreros. Más allá del recinto sagrado, el gran mercado de Tlatelolco, el mercado más grande del continente americano, donde cada día se reunían más de 60,000 personas para intercambiar cacao, telas de algodón, plumas de quetzal, oro, obsidiana, esclavos, animales y alimentos de todas las regiones del imperio. Porque el imperio azteca era exactamente eso, un imperio. A través de la llamada Triple Alianza, que unía a Tenochtitlan con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, los mexicas dominaban un territorio que se extendía desde el Pacífico hasta el Golfo de México, abarcando pueblos, lenguas y culturas enormemente diversas. El sistema funcionaba principalmente a través del tributo. Los pueblos conquistados debían entregar periódicamente cantidades fijas de productos, desde plumas exóticas y telas finas hasta trabajadores, alimentos y, en los casos más oscuros, prisioneros destinados al sacrificio. Se estima que hacia 1519, el Imperio Azteca controlaba directa o indirectamente entre 5 y 6 millones de personas. Al frente de todo este poder se encontraba el Tlatoani, el gran orador, el gobernante supremo. En el año 1519, ese puesto lo ocupaba Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma el Joven, quien había subido al trono en el año 1502 y había consolidado el poder mexica con una serie de campañas militares exitosas. Moctezuma era un hombre de profunda formación religiosa, un gobernante que entendía el poder tanto en su dimensión política como en su dimensión cósmica. Y precisamente esa dimensión cósmica sería su perdición. Porque el Imperio Azteca no era solo una organización militar y económica, era una visión del universo. Los mexicas creían que vivían en el quinto sol, la quinta creación del mundo, y que ese sol solo podía mantenerse en movimiento si era alimentado con la sangre humana. La guerra no era solo conquista o expansión, era un ritual cósmico necesario para mantener el orden del universo. Los guerreros capturados en batalla eran ofrecidos a los dioses para que el sol siguiera saliendo cada mañana. Sin sacrificio no habría sol, sin sol no habría vida, sin vida no habría cosmos. Esa era la lógica que organizaba todo, desde la arquitectura del Templo Mayor hasta las campañas militares, desde el calendario sagrado hasta la educación de los jóvenes. Pero ese mismo sistema tenía una grieta que nadie quería ver. El tributo generaba rencor. Los pueblos sometidos odiaban a los mexicas con una intensidad que ningún tratado diplomático podía apagar. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los cholultecas, decenas de naciones esperaban la oportunidad de deshacerse del yugo mexica. Cuando llegaron los españoles, muchos de esos pueblos no vieron invasores, vieron aliados, y esa percepción cambiaría el mundo para siempre. 10 años antes de que llegara un solo español a las costas de México, el Imperio Azteca comenzó a ver señales que sus sacerdotes no podían explicar. No una señal, no dos, sino 8 presagios consecutivos, 8 perturbaciones del orden natural que los sabios mexicas interpretaron como mensajes de los dioses, anuncios de que algo terrible e irreversible se aproximaba. La pregunta es, ¿fueron realmente presagios sobrenaturales, o fueron fenómenos naturales que una civilización aterrorizada convirtió en profecías después del hecho? La respuesta importa menos de lo que parece, porque lo que sí es cierto es que Moctezuma los creyó, y esa creencia paralizó su respuesta ante la amenaza real. El primer presagio, según las fuentes nahuas recopiladas después de la conquista, fue una llama que apareció en el cielo nocturno, como una espiga de fuego que nacía del horizonte oriental y se extendía hacia el cénit, brillando durante un año entero, desde medianoche hasta el amanecer. Los astrónomos mexicas
que conocían perfectamente el cielo y podían predecir eclipses con precisión asombrosa, no tenían explicación para ese fenómeno. El fuego en el cielo era, en la cosmología mexica, un presagio de guerra y destrucción. El segundo presagio fue un incendio espontáneo que consumió el templo de Huitzilopochtli, en la cima del templo mayor, un fuego que nadie encendió y que las aguas no pudieron apagar. El tercero fue un rayo que destruyó el templo de Xiuhtecuhtli, el dios del fuego, en un día sin tormenta, como si el cielo hubiera enviado fuego sin la compañía del trueno. El cuarto fue una lluvia de fuego, meteoritos o bólidos ardientes que surcaron el cielo de día, en plena luz del sol, visibles para todo el pueblo. El quinto fue que las aguas del lago Texcoco hirvieron sin causa aparente, desbordándose sobre las casas y destruyendo propiedades. El sexto, que una mujer lloraba por las noches recorriendo las calles de Tenochtitlan, lamentándose con gritos desgarradores de que sus hijos iban a perderse, que a dónde los llevaría. El séptimo, que los pescadores capturaron en el lago un ave extraña, de color ceniza, con un espejo en la cabeza, y cuando se la mostraron a Moctezuma y éste miró en el espejo, vio el cielo estrellado y luego vio hombres que venían en tropel montados sobre animales, armados para la guerra. El octavo presagio fue que comenzaron a aparecer hombres con 2 cabezas caminando por las calles, y cuando los llevaban ante Moctezuma, desaparecían. Estas apariciones, cualquiera que sea su interpretación racional, hay que leerlas en el contexto del pensamiento mexica. Los sacerdotes tenían un ciclo sagrado de 52 años, el fuego nuevo, al final del cual el mundo podía terminar si los dioses no eran debidamente alimentados. El calendario mexica estaba también cruzado por la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una deidad civilizadora que según la tradición había sido expulsada del mundo y había prometido regresar desde el oriente, desde el mar, en el año Seacatl, el año 1 Caña, para reclamar su trono. Y el año 1519, justamente, era un año Seacatl en el calendario mexica. Cuando llegaron las primeras noticias de que unos seres extraños habían aparecido en las costas del Golfo, flotando sobre casas que se movían en el agua, con pieles blancas y barba, portando animales desconocidos y armas que hacían ruido como el trueno, Moctezuma enfrentó la pregunta más paralizante de su vida. ¿Era este el regreso de Quetzalcóatl? Si la respuesta era sí, entonces no podía combatirlos, porque luchar contra un dios era un sacrilegio que atraería una catástrofe cósmica peor que cualquier conquista. Si la respuesta era no, si eran simplemente hombres extraños y peligrosos, entonces debía movilizar al ejército más poderoso del continente y aplastarlos antes de que se internaran en tierra firme. Moctezuma vaciló. Envió embajadores con regalos espectaculares que incluían los atavíos rituales de Quetzalcóatl, el tocado de plumas de Quetzal, la máscara de turquesa, la serpiente de turquesa, el espejo de obsidiana, las sandalias de oro. Envió también sacerdotes para observar y reportar. Los sacerdotes volvieron con noticias que hicieron temblar al Tlatoani. Los extraños se habían puesto los atavíos sagrados, habían examinado el oro con avidez, habían preguntado si había más, y habían hecho saber que venían a ver al Señor de las Tierras. En lugar de preparar una respuesta militar fulminante, Moctezuma intentó desviar a los visitantes, ofreciéndoles más regalos, aconsejándoles que el camino era peligroso, que el Tlatoani estaba enfermo, que más adelante habría mejor ocasión. Cada mensaje que enviaba era interpretado por Cortés como una señal de debilidad. Cada regalo de oro que recibía era un incentivo para seguir avanzando. La cosmología azteca, diseñada para darle sentido al universo, estaba siendo usada involuntariamente para facilitar la invasión. Y Moctezuma, atrapado entre la política y lo sagrado, entre el deber de gobernar y el terror de equivocarse ante los dioses, no encontraba la salida. Hernán Cortés tenía 34 años cuando desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz, en febrero de 1519, y ya era un hombre que había demostrado repetidamente que las reglas no se aplicaban a él de la misma manera que a los demás. Nacido en Medellín, en la región española de Extremadura,
en el año 1485, había estudiado brevemente leyes en Salamanca antes de abandonar los estudios para embarcarse hacia el Nuevo Mundo, atraído por las historias de riqueza y aventura que circulaban por los puertos. Llegó a la Española en 1504 y luego participó en la conquista de Cuba bajo las órdenes del gobernador Diego Velázquez, con quien desarrolló una relación compleja, mezcla de colaboración y rivalidad. Cuando Velázquez le encomendó liderar una expedición a las costas de México en 1518, Cortés era un hombre con deudas, ambición y una capacidad extraordinaria para leer las situaciones y actuar con una velocidad que dejaba a sus adversarios sin posibilidad de reacción. Pero a medida que preparaba la expedición, Velázquez empezó a sospechar de sus intenciones y ordenó cancelarla. Cortés, en lugar de obedecer, aceleró los preparativos, recogió a sus hombres y sus barcos y partió antes de que pudieran detenerlo, convirtiendo su expedición en un acto de insubordinación que lo exponía a ser procesado como traidor a la corona española. Salió con 11 barcos, unos 500 soldados de infantería, 16 caballos, 14 piezas de artillería, algunos perros de guerra y varios cientos de indígenas cubanos y jamaicanos que servían como auxiliares. Una fuerza modesta, ridículamente pequeña si se compara con los ejércitos del imperio que iba a enfrentar. Pero Cortés no contaba con la cantidad de sus soldados. Contaba con algo más sutil y más poderoso: la capacidad de crear situaciones en las que los demás no tuvieran más opción que seguirlo. El primer momento definitorio llegó cuando desembarcó en las costas del Golfo y estableció contacto con los totonacas de Zempoala. Los totonacas eran uno de los pueblos sometidos al tributo mexica y resentían profundamente esa sujeción. Cuando los enviados de Moctezuma llegaron a Zempoala para recoger el tributo mientras Cortés estaba presente, el conquistador convenció a los totonacas de que los arrestaran, de que desafiaran abiertamente la autoridad del Tlatoani con el respaldo de los españoles. Luego, en secreto, liberó a los enviados mexicas y los mandó de regreso con un mensaje de amistad hacia Moctezuma, cultivando así la imagen de un posible aliado mientras alimentaba el resentimiento totonaca contra los aztecas. En esa maniobra doble quedó revelado el genio político de Cortés. Podía jugar varios juegos simultáneamente, mantener varias lealtades aparentes y usar a cada parte contra las demás. Pero la decisión más radical, la que convirtió a Hernán Cortés en una figura sin parangón en la historia de las conquistas, llegó en agosto de 1519. Frente a la costa veracruzana, con sus hombres divididos entre los que querían continuar y los que querían regresar a Cuba por miedo a la empresa que tenían delante, Cortés ordenó barrenar los cascos de sus propios barcos y hundir la flota. Hay debate histórico sobre si los hundió completamente o solo los inutilizó, pero el efecto psicológico fue el mismo. No había regreso. La única dirección posible era hacia adelante, hacia el interior de ese continente desconocido, hacia la ciudad que los emisarios describían como el centro del mundo. Sus soldados, que momentos antes pensaban en la huida, comprendieron de golpe que su única opción de sobrevivir era conquistar. Cortés había eliminado la posibilidad del miedo como estrategia. Y entonces, con esa fuerza relativamente pequeña, pero ahora unida por la necesidad absoluta, inició la marcha hacia Tenochtitlan. En ese camino, la figura que haría posible toda la empresa no era ningún capitán ni ningún soldado. Era una mujer indígena que los españoles llamaron Doña Marina, y cuyo nombre náhuatl era Malintzin, conocida posteriormente en la historia mexicana como la Malinche. Había sido vendida como esclava en su infancia, había aprendido el maya como primera lengua de convivencia y hablaba con fluidez el náhuatl, la lengua de los mexicas. Cuando llegó a manos de Cortés fue una revelación. Junto con un español que había naufragado años antes en costas mayas y aprendido esa lengua, formaron una cadena de traducción que le permitió a Cortés comunicarse con prácticamente todos los pueblos que encontraba en su camino. Pero la Malinche no era simplemente una traductora, era una intérprete cultural, alguien que entendía los protocolos, las jerarquías, los tabúes y los puntos de presión del mundo mesoamericano. A través de ella,
Cortés podía no solo hablar con los señores locales, sino entender qué les dolía, qué les temían y qué podrían querer a cambio de una alianza. Sin la Malinche, la conquista de México no habría sido posible de la manera en que ocurrió. Esa es una de las verdades más incómodas y más fascinantes de toda esta historia. Hay un dato que los libros de historia suelen minimizar y que, sin embargo, es absolutamente central para entender por qué cayó el Imperio Azteca. Cuando Hernán Cortés llegó a las puertas de Tenochtitlan en noviembre de 1519, no iba acompañado de 500 españoles. Iba acompañado de entre 4,000 y 6,000 guerreros tlaxcaltecas, y detrás de ellos, de otros miles de aliados totonacas, cholultecas y de otros pueblos que habían decidido que cualquier cosa era mejor que seguir pagando tributo a los mexicas. La conquista de México no fue una guerra entre Europa y América. Fue, en gran medida, una guerra civil mesoamericana en la que los españoles jugaron el papel de detonador, de catalizador y de beneficiarios finales. Para entender por qué tantos pueblos indígenas se unieron a los españoles, hay que entender quiénes eran los tlaxcaltecas. Tlaxcala era una confederación de 4 señoríos ubicada a unos 120 kilómetros al oriente de Tenochtitlan, en un territorio que los mexicas habían rodeado pero nunca conquistado. Hay interpretaciones diversas sobre por qué los aztecas no sometieron a Tlaxcala. Algunos historiadores argumentan que los mexicas la dejaban libre deliberadamente para contar con un suministro cercano de prisioneros de guerra capturados en las llamadas Guerras Floridas, combates rituales acordados entre ambas partes para capturar guerreros vivos destinados al sacrificio. Otros argumentan que Tlaxcala simplemente era demasiado dura de conquistar y que los mexicas prefirieron el asedio económico total, bloqueando el comercio de sal, algodón y otros bienes básicos para debilitar a los tlaxcaltecas con el tiempo. Lo que sí es cierto es que cuando Cortés y sus hombres llegaron a las tierras tlaxcaltecas en agosto de 1519, los recibieron con resistencia armada. Los guerreros tlaxcaltecas pelearon contra los españoles durante varios días, con una ferocidad que dejó maltrecho al ejército invasor. Bernal Díaz describe batallas en las que los caballos quedaban cubiertos de flechas como puercoespines, en las que los españoles dormían con sus armaduras puestas por miedo a los ataques nocturnos, en las que las bajas comenzaron a acumular de manera preocupante. Los tlaxcaltecas no eran un pueblo intimidado ni supersticioso. Eran guerreros experimentados que sabían muy bien cómo combatir y que no tenían ningún motivo para ver a los españoles como dioses. Y sin embargo, después de varias semanas de enfrentamientos, los 4 señores principales de Tlaxcala tomaron la decisión que cambiaría la historia de América. Enviaron mensajeros a Cortés con propuestas de paz. Se reunieron con él, lo estudiaron, escucharon sus promesas de que los liberaría del yugo mexica, observaron sus armas, sus caballos, sus cañones, y llegaron a una conclusión estratégica. Este hombre extraño era la oportunidad que Tlaxcala había esperado durante décadas. Si se aliaban con él y juntos derrotaban a los mexicas, Tlaxcala quedaría libre para siempre del tributo, del bloqueo comercial y de la amenaza constante de la Guerra Florida. Fue un cálculo político frío y perfectamente racional. El error, que los tlaxcaltecas no podían ver en ese momento, era que los españoles no habían venido a liberar a nadie sino a conquistar para la corona de Castilla, y que una vez eliminado el poder mexica, todas las naciones que habían colaborado con la conquista pasarían también a ser vasallos de un rey lejano. Pero ese futuro estaba oculto en 1519, y en el presente inmediato la alianza con los españoles era la única salida visible. Antes de llegar a Tenochtitlan, sin embargo, el ejército de Cortés pasó por Cholula, una de las ciudades más sagradas de Mesoamérica, sede de la mayor pirámide del mundo por volumen, centro del culto a Quetzalcóatl. Cortés fue invitado a la ciudad como huésped, pero los tlaxcaltecas le advirtieron que los cholultecas conspiraban para atacar a los españoles en el interior de la ciudad. Cortés, cuyo instinto para la brutalidad preventiva era tan agudo como su instinto diplomático, decidió actuar primero. Reunió a los señores y guerreros cholultecas en el patio central del complejo y ordenó a sus hombres y a los tlaxcaltecas que los atacaran. En pocas horas murieron entre 2,000 y 6,000 personas.
La masacre de Cholula tuvo un efecto calculado. El terror se extendió por todo el altiplano central antes de que los españoles llegaran a Tenochtitlan. Cada señor regional que recibió la noticia supo que los recién llegados no eran visitantes ni diplomáticos. Eran conquistadores que mataban sin vacilación y que preferían actuar con violencia extrema antes que arriesgarse a ser vulnerables. Algunos pueblos se unieron por miedo, otros por odio a los mexicas, otros más, calculando que el bando ganador era el bando extranjero. Y así, paso a paso, Hernán Cortés llegó a las orillas del lago Texcoco, al frente de un ejército que él no había traído de España, sino que había construido en América. Con material americano, movido por rencores americanos que tenían décadas de historia acumulada. Existe una escena en la historia de la humanidad que es casi imposible de imaginar en toda su magnitud. Un momento tan cargado de simbolismo, de poder, de incomprensión mutua y de consecuencias irreversibles, que los historiadores siguen volviendo a ella una y otra vez, como si al estudiarla pudieran descifrar algo fundamental sobre la naturaleza del poder y el destino de las civilizaciones. Esa escena ocurrió el 8 de noviembre de 1519, en la calzada de Iztapalapa, que conectaba la tierra firme con la isla de Tenochtitlan, cuando Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin se vieron por primera vez. Cortés venía a pie, vestido con su armadura, rodeado de sus capitanes y de miles de guerreros aliados que esperaban en tierra firme, porque Moctezuma había pedido que los tlaxcaltecas no entraran a la ciudad. A su lado, la Malinche lista para traducir cada palabra. Del otro lado venía Moctezuma en andas, cargado en hombros, bajo un palio de plumas de quetzal y oro, con sandalias de suela de oro que sus señores no le permitían que tocaran el suelo, rodeado de su corte y de los señores de Texcoco y Tlacopan. La etiqueta mexica era tan estricta que nadie, absolutamente nadie, miraba al tlatoani directamente a los ojos. Bajar la mirada ante él era la norma. Alzarla era casi impensable. Los dos hombres se acercaron. Cortés bajó del caballo, se adelantó hacia Moctezuma con el gesto de abrazarlo, como era costumbre entre los españoles al saludar a un igual o superior. Los señores mexicas lo detuvieron, horrorizados. Nadie tocaba al tlatoani. Moctezuma habló primero, y sus palabras, conservadas en la versión que recogió el fraile Bernardino de Sahagún décadas después, son de una melancolía extraordinaria. Dijo algo parecido a que desde hace mucho tiempo sabían que quienes gobernaban estas tierras no eran sus descendientes naturales, sino que el verdadero señor vendría desde lejos, desde donde nace el sol, y que por eso habían esperado siempre este momento, y que ahora se cumplía lo que los antiguos habían dicho. Luego le ofreció a Cortés su palacio y lo invitó a descansar. Si esas palabras son históricamente exactas, o si fueron reformuladas después de la conquista, para darle a los eventos una coherencia que en el momento no tenían, es algo que los historiadores debaten acaloradamente. Pero el efecto fue el mismo. Moctezuma recibió a los invasores como huéspedes dentro de su propia capital, los instaló en el palacio de Axayácatl, les proveyó de alimentos y de todo lo que necesitaran, y les permitió explorar la ciudad libremente. Desde el punto de vista mexica, eso no era una señal de debilidad, sino de cortesía y de poder. Solo un gobernante absolutamente seguro de su autoridad podía permitirse ser tan generoso con visitantes extraños. Pero Cortés no interpretó la hospitalidad como poder, la interpretó como vulnerabilidad. Llevaba apenas una semana en la ciudad cuando tomó la decisión más audaz y más peligrosa de toda la campaña: capturar a Moctezuma y mantenerlo como rehén dentro de sus propios aposentos. El pretexto fue una escaramuza en la costa veracruzana en la que soldados de Moctezuma habían atacado a una guarnición española, causando varias muertes. Cortés convocó al tlatoani. Le presentó los cargos a través de la Malinche, con una calma que debía de haber sido aterradora, y le explicó que la única manera de demostrar su inocencia era trasladarse voluntariamente a los aposentos españoles mientras se investigaba el asunto. Moctezuma protestó, argumentó, intentó negociar. Sus consejeros le suplicaron que no cediera. Pero Cortés insistió. Sus capitanes pusieron las manos en las empuñaduras de las espadas,
Y finalmente el Tlatoani aceptó. Salió de su palacio escoltado por los españoles, en una procesión que debió de parecer a los ciudadanos de Tenochtitlan completamente inexplicable. El Dios viviente, el Señor del mundo, caminaba rodeado de extranjeros y nadie entendía bien qué estaba ocurriendo. En los meses que siguieron, Moctezuma continuó gobernando formalmente desde su cautiverio, recibiendo a sus señores, emitiendo decretos, manteniendo los rituales y las ceremonias de la corte. Pero todos sabían que algo fundamental había cambiado. La inviolabilidad del Tlatoani, su carácter sagrado e intocable, había sido rota. Un hombre que podía ser tocado, movido, retenido, ya no era completamente un dios. Y esa fisura en la imagen de lo sagrado se extendió silenciosamente por la nobleza mexica, entre los sacerdotes, entre los guerreros del ejército, sembrando una pregunta que nadie se había atrevido a formular en siglos. ¿Qué pasa cuando el Dios viviente es prisionero de hombres mortales? Cortés, mientras tanto, usaba las semanas de relativa calma para explorar metódicamente la ciudad, calcular sus defensas, identificar sus puntos débiles y recopilar información sobre el tesoro de Moctezuma. Según sus propias cartas al rey Carlos I de España, quedó maravillado por la riqueza de los templos, por la sofisticación de los mercados y por la organización de la administración imperial. También empezó a entender que la ciudad era, al mismo tiempo, la fortaleza más impresionante que había visto y la trampa más perfecta que podía imaginarse. Rodeada de agua, conectada al exterior solo por 3 calzadas que podían ser cortadas en cualquier momento, con una población que empezaba a agitarse ante la presencia de los invasores. La convivencia era insostenible. Era cuestión de tiempo antes de que estallara. Y el estallido, cuando llegó, vendría de donde Cortés menos lo esperaba. De uno de sus propios hombres, actuando en su ausencia, con una brutalidad que estuvo a punto de destruir todo lo que Cortés había construido. Si hasta aquí has sentido que esta historia te atrapa, que no puedes dejar de escuchar, te pedimos que le des like a este video y que lo compartas con alguien a quien le apasione la historia, porque cada like y cada compartida nos ayuda a seguir produciendo documentales como este, con investigación real y narración que te mete de lleno en los hechos. Ahora, en el próximo capítulo, todo se derrumba. Hay una fecha que cada mexicano aprende desde pequeño y que los libros de historia han registrado con una mezcla de drama y ambigüedad. El 30 de junio de 1520, la noche triste, la noche en que los españoles huyeron de Tenochtitlan con el agua hasta el cuello, con muertos flotando en los canales, con el oro que habían codiciado durante meses, hundiéndose en el fango del lago Texcoco. Fue la derrota más grande que Hernán Cortés sufrió en toda la conquista, y sin embargo, paradójicamente, fue también el punto a partir del cual la caída del Imperio Azteca se volvió inevitable. Para entender por qué, hay que retroceder unas semanas y entender cómo un hombre llamado Pedro de Alvarado, en ausencia de Cortés, cometió el error más catastrófico de toda la campaña. Cortés había tenido que abandonar Tenochtitlan en mayo de 1520 para enfrentarse en la costa a una expedición enviada desde Cuba por el gobernador Diego Velázquez, decidido a arrestarlo por su insubordinación. Esa expedición, comandada por Pánfilo de Narváez, llegó con más hombres que los que tenía Cortés, con la orden de capturarlo y devolverlo a Cuba en cadenas. Lo que Narváez no calculó fue la velocidad y la audacia del conquistador extremeño. Cortés marchó hacia la costa en secreto, atacó de noche el campamento de Narváez, lo capturó personalmente y convenció a casi todos sus soldados de unirse a su propio ejército con la promesa del oro de Tenochtitlan. En un golpe de mano nocturno había duplicado sus fuerzas. Pero mientras él resolvía ese problema en la costa, en Tenochtitlan, Pedro de Alvarado estaba creando uno incomparablemente peor. Alvarado era un hombre de valor físico excepcional y de prudencia política prácticamente nula. Durante la gran festividad del Toxcatl, una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario mexica, en la que los guerreros y sacerdotes se reunieron en el recinto sagrado para danzar en honor a Huitzilopochtli, Alvarado tomó una decisión que destruyó en pocas horas
todo el equilibrio que Cortés había construido durante meses. Ordenó rodear el recinto sagrado con sus soldados y atacar a los participantes de la fiesta, que estaban desarmados y en pleno ritual. La masacre fue total. Los españoles y sus aliados mataron a la mayor parte de la élite guerrera y sacerdotal mexica congregada en ese espacio. Las versiones sobre los motivos de Alvarado varían. Algunos dicen que creyó que era una conspiración para atacar a los españoles, otros que simplemente quería el oro y las joyas que portaban los participantes de la festividad. Cualquiera que haya sido la razón, el efecto fue inmediato y brutal. Tenochtitlan entera se levantó en armas contra los españoles. En cuestión de horas, los invasores pasaron de huéspedes tolerados a sitiados. Los mexicas cortaron el suministro de alimentos, bloquearon las calzadas y comenzaron a atacar el palacio donde estaban encerrados los españoles y el propio Moctezuma. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlan con sus fuerzas reforzadas, se encontró con una ciudad en estado de rebelión total y con la comprensión de que su posición era insostenible. Intentó usar a Moctezuma una última vez, sacándolo al balcón del palacio para que ordenara a su pueblo que cesara los ataques. Lo que ocurrió entonces es uno de los momentos más debatidos de toda la conquista. Según las fuentes españolas, los mexicas lapidaron a su propio Tlatoani, llenándolo de insultos y de piedras, rechazándolo como un traidor que se había entregado al enemigo. Según las fuentes nahuas, fueron los propios españoles quienes lo asesinaron cuando comprendieron que ya no les servía como instrumento político. La verdad histórica sigue sin resolverse completamente, pero el resultado fue el mismo. Moctezuma murió, y con él murió la última posibilidad de una solución negociada. Cortés decidió escapar en la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520. La retirada fue un desastre de proporciones épicas. Los españoles intentaron cruzar la calzada de Tlacopan cargando el oro y los objetos valiosos que habían acumulado en el palacio, y cuando los mexicas los detectaron, lanzaron una ofensiva desde las canoas que llenó los canales de muertos. Los caballos resbalaban, los soldados cargados de oro se hundían. Los tlaxcaltecas aliados morían por cientos. Se calcula que esa noche perdieron entre 400 y 800 soldados españoles, más de 1000 aliados tlaxcaltecas, casi todos los caballos, toda la artillería y prácticamente todo el oro. Cortés, según la leyenda, se detuvo en un árbol conocido desde entonces como el árbol de la noche triste y lloró. Pero esas lágrimas, si existieron, duraron poco. Cortés era un hombre que procesaba las derrotas como información táctica, no como trauma emocional. En la batalla de Otumba, pocos días después, los mexicas los interceptaron con un ejército enorme, mientras los españoles heridos y exhaustos intentaban llegar a Tlaxcala. Cortés y sus capitanes a caballo realizaron una carga directa contra los comandantes del ejército mexica. Mataron al portaestandarte principal y desorganizaron al ejército enemigo en el momento decisivo. Llegaron a Tlaxcala vivos, pero apenas. Y desde allí, Cortés empezó a planear el regreso. Mientras Cortés lamía sus heridas en Tlaxcala y reorganizaba sus fuerzas para el regreso, en Tenochtitlan estaba ocurriendo algo que ningún general, ningún sacerdote y ningún dios del panteón mexica había podido prever. Algo que no venía en ninguna profecía, que no aparecía en ningún calendario sagrado, y que se estaba extendiendo por la ciudad con una velocidad y una ferocidad que las armas españolas jamás habrían podido igualar. La viruela había llegado a México. La enfermedad entró probablemente con alguno de los soldados de la expedición de Narváez, que incluía a un hombre de origen africano cuyo nombre la historia no ha preservado, pero cuyo paso por el continente americano fue, en términos de consecuencias históricas, devastador. El virus de la viruela era completamente desconocido en el continente americano. Las poblaciones europeas y africanas tenían siglos de exposición a él y habían desarrollado cierto grado de inmunidad parcial, que no evitaba el contagio, pero reducía significativamente la mortalidad. Las poblaciones indígenas americanas no tenían ninguna exposición previa, ninguna inmunidad innata, ninguna defensa biológica acumulada. Para ellas, la viruela era como enfrentar a un ejército entero con las manos completamente vacías.
La enfermedad se extendió por Tenochtitlan durante el otoño de 1520 con una velocidad aterradora. No distinguía entre guerreros y ancianos, entre sacerdotes y comerciantes, entre nobles y campesinos. Atacaba a todos, y en una ciudad tan densamente poblada como Tenochtitlan, donde decenas de miles de personas vivían en estrecha proximidad, el contagio era prácticamente imposible de controlar. Se estima que en el brote de ese año murió entre 1/3 y la mitad de la población de la ciudad. Los historiadores que estudian demografía histórica calculan que en las décadas siguientes a la conquista, las enfermedades europeas, incluyendo la viruela, el sarampión, el tifus y otras, mataron entre el 70 y el 90% de la población indígena del continente americano. Es el mayor colapso demográfico de la historia humana registrada. Entre las víctimas de ese primer brote estuvo el tlatoani Cuitláhuac, quien había reemplazado a Moctezuma y quien había sido precisamente el líder de la resistencia contra los españoles, el hombre que organizó la defensa durante la Noche Triste y que expulsó a los invasores de la ciudad. Cuitláhuac llevaba apenas 80 días como tlatoani cuando la viruela lo mató. En esos 80 días había demostrado exactamente el tipo de liderazgo decidido y sin ambigüedades que Moctezuma nunca fue capaz de ejercer ante la amenaza española. Su muerte fue una pérdida estratégica irreparable para los mexicas. Quien lo sucedió fue su sobrino, un hombre joven de unos 25 años llamado Cuauhtémoc, cuyo nombre en náhuatl significa águila que desciende, una imagen guerrera que presagiaba perfectamente su destino. Cuauhtémoc no tenía ilusiones sobre lo que se avecinaba. Sabía que los españoles regresarían, que vendrían más fuertes, que traerían consigo a todos los pueblos que resentían el poder mexica. Su decisión fue resistir hasta el final, reforzar las defensas de la ciudad, preparar a su ejército para una guerra de posiciones dentro del entorno urbano y lacustre que conocían a la perfección, y esperar que los dioses y la geografía compensaran lo que ya no podía compensar la demografía. Para el mundo espiritual mexica, la epidemia también tuvo consecuencias devastadoras que van más allá de lo militar y lo demográfico. Los sacerdotes no tenían explicación para esa enfermedad. No había un ritual que la contuviera. No había una deidad a quien propiciar para detenerla. No había precedente en la memoria colectiva que permitiera interpretarla dentro del marco cosmológico mexica. Cuando las personas morían con pústulas en el cuerpo sin que ningún enemigo las hubiera tocado, cuando los templos seguían funcionando y los sacrificios se seguían realizando y aún así la enfermedad avanzaba, algo en la cosmovisión azteca comenzó a resquebrajarse de una manera diferente, más profunda, que ninguna derrota militar podía producir sola. La sensación de que los dioses habían abandonado a su pueblo empezó a filtrarse por las grietas de una civilización ya sacudida por meses de guerra y traición. Cortés, consciente de la devastación que la epidemia estaba causando, aunque sin entender del todo su alcance, aprovechó esos meses de reorganización para construir algo que resultó ser una de las decisiones más brillantes y más insólitas de toda la campaña. Una flota de bergantines, pequeños barcos de guerra capaces de navegar en el lago Texcoco, capaces de romper el dominio que las canoas mexicas tenían sobre las aguas que rodeaban a Tenochtitlan. Mandó cortar madera en los bosques de Tlaxcala, construir las piezas en tierra firme y luego transportarlas en partes hasta el lago para ensamblarlas allí. Fue una operación logística de una complejidad monumental, realizada por miles de trabajadores tlaxcaltecas que cargaron los materiales a través de montañas y valles. Pero cuando los bergantines tocaron el agua del lago Texcoco, la balanza estratégica cambió definitivamente. El 28 de abril de 1521, Hernán Cortés lanzó el sitio de Tenochtitlan con un ejército que ya no tenía nada que ver con el que había desembarcado en Veracruz 2 años antes. Traía consigo entre 800 y 900 soldados españoles, pero también a más de 100,000 guerreros indígenas aliados, principalmente tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas y decenas de otros grupos que habían decidido que el momento de ajustar cuentas con Tenochtitlan había llegado por fin.
traía los 13 bergantines recién ensamblados, listos para dominar el lago. Y traía algo más difícil de cuantificar, pero igualmente decisivo: la certeza de que esta vez no habría errores, de que la ciudad sería tomada aunque tuviera que ser demolida piedra por piedra. La estrategia fue simple en su concepción y brutal en su ejecución. Cortés dividió sus fuerzas en 3 columnas que avanzarían simultáneamente por las 3 calzadas principales que conectaban la isla con la tierra firme: la de Iztapalapa al sur, la de Tlacopan al oeste y la de Tepeyac al norte. Los bergantines controlarían el lago, interceptarían los suministros de alimentos y agua que intentaran llegar a la ciudad en canoa, y apoyarían a las columnas terrestres cuando las calzadas se volvieran demasiado peligrosas. El objetivo era cortar toda comunicación, todo abastecimiento, todo contacto de Tenochtitlan con el exterior, y luego apretar el cerco hasta que la ciudad no pudiera más. Cuauhtémoc respondió con una defensa extraordinaria que los propios españoles admiraron y temieron. Los mexicas habían pasado los meses previos preparando la ciudad para exactamente este tipo de guerra. Cortaron secciones de las calzadas para crear canales intransitables por los caballos y la infantería. Apilaron piedras y maderos en los pasos estratégicos. Prepararon azoteas y terrazas como posiciones de combate, desde las que podían atacar a los invasores desde arriba mientras estos intentaban avanzar por las calles estrechas del entramado urbano. Cada manzana era una fortaleza, cada canal un obstáculo mortal, cada templo un punto de resistencia. Durante semanas, los españoles y sus aliados ganaban terreno durante el día y lo perdían durante la noche, cuando los mexicas recuperaban posiciones y desmantelaban lo que los invasores habían construido. Cortés llegó a la conclusión de que la única manera de avanzar era demoler sistemáticamente los edificios a medida que los conquistaban, eliminando las posiciones defensivas y rellenando los canales con los escombros para crear superficies transitables por los caballos. Lo que antes era la ciudad más hermosa del continente americano empezó a convertirse en un campo de ruinas que avanzaba desde las afueras hacia el centro, bloque por bloque, templo por templo. Dentro de la ciudad, la situación de los defensores era cada vez más desesperada. Con las calzadas cortadas y los bergantines patrullando el lago, el suministro de agua dulce fue interrumpido cuando los españoles destruyeron el acueducto de Chapultepec. Los alimentos se agotaron. La viruela, que no había terminado su primer brote, seguía causando muertes. Los canales de la ciudad, diseñados para el transporte y el comercio, se fueron llenando de cuerpos que nadie podía retirar ni enterrar dignamente. Bernal Díaz, que marchó por esas calles durante el sitio, escribió que el olor era insoportable y que era imposible dar un paso sin pisar a un muerto. Y sin embargo, Cuauhtémoc no se rindió. Siguió organizando la defensa, siguió alentando a sus guerreros, siguió ejecutando a los traidores que intentaban escapar o negociar por su cuenta. En varios momentos del sitio, los españoles le ofrecieron condiciones para rendirse, prometiéndole respetar su vida y la de sus nobles si entregaba la ciudad. Cuauhtémoc rechazó todas las ofertas. Tenía claro que la negociación era una trampa, que los españoles querían el oro de Moctezuma y que no habría trato verdadero mientras ese tesoro no apareciera. También tenía claro, con la lucidez terrible de quien ve el fin, pero decide no apartarse del camino, que rendirse significaba el fin definitivo de todo aquello que su civilización había sido. El sitio duró 75 días. Al final de ellos, lo que quedaba de Tenochtitlan era irreconocible. El gran mercado de Tlatelolco, que había asombrado a los españoles con su orden y su abundancia, estaba convertido en un campamento de refugiados. El templo mayor, que había sido el eje del cosmos mexica, estaba parcialmente demolido. Las calzadas, los canales, los palacios, las chinampas, todo estaba destruido, cubierto de escombros y de silencio. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en una canoa hacia el lago con algunos de sus nobles y parte de su corte. Los bergantines españoles lo interceptaron. Fue capturado por el capitán García Holguín, quien lo llevó ante Cortés. El encuentro entre Cuauhtémoc y Cortés después de la captura fue registrado por varios testigos
y se ha convertido en una de las escenas más citadas de toda la historia de la conquista. Cuauhtémoc llegó ante Cortés con la postura erguida de quien sabe que ha perdido, pero no está dispuesto a humillarse. Y le dijo, según las crónicas, que había hecho todo lo que estaba en su poder para defender a su ciudad y a su gente, que ya no había más que hacer, y que por tanto le pedía que lo matara, porque eso era preferible a vivir sin tener nada que gobernar. Puso la mano en el puñal que Cortés llevaba al cinto, en un gesto que era simultáneamente una rendición y un desafío. Cortés no lo mató, al menos no en ese momento. La decisión de mantener a Cuauhtémoc con vida fue una decisión política calculada. Un tlatoani vivo podía ser utilizado para facilitar la transición, para convencer a los nobles y sacerdotes supervivientes de que cooperaran con los nuevos señores para darle a la conquista un barniz de legitimidad y de continuidad. Cortés instaló a Cuauhtémoc bajo custodia, le trató con aparente respeto y lo mantuvo cerca mientras avanzaba en la consolidación del poder sobre el territorio que acababa de conquistar. Pero había un problema que no desaparecía y que se volvía más urgente a medida que pasaban las semanas: el tesoro de Moctezuma. Los españoles habían visto el oro, habían tenido en sus manos objetos de una riqueza que superaba todo lo que habían imaginado, y luego lo habían perdido en los canales durante la noche triste. Sabían que existía, sabían que era enorme, y no podían encontrarlo. Los nobles mexicas interrogados no decían nada, los sacerdotes no revelaban nada, y la sospecha creciente era que Cuauhtémoc sabía exactamente dónde estaba y no tenía ninguna intención de revelar su ubicación. La tortura fue la respuesta. Cuauhtémoc y uno de sus nobles cercanos fueron sometidos a uno de los métodos más terribles disponibles en el arsenal de la época. Les pusieron los pies sobre brasas encendidas para que el dolor los hiciera hablar. La imagen de Cuauhtémoc mirando a su compañero de tortura y diciéndole, según la tradición, que si él estaba en un lecho de flores, es una de las frases más citadas de la historia mexicana, un símbolo de resistencia frente al sufrimiento que ha quedado grabado en la memoria colectiva del país. El tesoro nunca apareció. Si fue ocultado en el fondo del lago, si fue distribuido entre los nobles antes de la caída final, si fue fundido y dispersado, es algo que la historia no ha podido resolver hasta hoy. Cuauhtémoc sobrevivió a la tortura, pero su suerte estaba sellada. Cortés lo mantuvo consigo durante los años siguientes como una especie de legitimador simbólico de la nueva autoridad española, y lo llevó consigo durante la expedición a Honduras en 1524, cuando marchó hacia Centroamérica por tierra en una campaña larga y agotadora a través de selvas y montañas. En algún punto de ese viaje, alguien acusó a Cuauhtémoc de conspirar para levantarse en armas y matar a los españoles. Las pruebas eran dudosas o inexistentes. Cortés, quizás por miedo real, quizás por conveniencia política, ordenó su ejecución. Cuauhtémoc fue ahorcado en el año 1525, a unos 4 años de la caída de Tenochtitlan, en algún lugar de la selva de lo que hoy es Tabasco o Campeche, sin testigos de su pueblo, sin los rituales que correspondían a la muerte de un tlatoani, sin la dignidad que su cargo y su resistencia habrían merecido. Mientras tanto, sobre las ruinas de Tenochtitlan se levantaba otra ciudad. Cortés tomó la decisión deliberada y simbólicamente cargada de construir la capital de la Nueva España exactamente donde había estado Tenochtitlan, no al lado, no en un lugar diferente, sino encima, utilizando las piedras de los templos y los palacios mexicas como material de construcción para las iglesias y los edificios coloniales. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México está construida sobre el Templo Mayor. El Palacio Nacional está construido sobre el Palacio de Moctezuma. La principal plaza de México, el Zócalo, ocupa exactamente el espacio del recinto ceremonial azteca. La Ciudad Nueva borró físicamente a la Ciudad Vieja al mismo tiempo que la absorbía en sus propios cimientos. Los supervivientes mexicas fueron reclasificados como súbditos de la corona española, sometidos al sistema de encomienda que los obligaba a trabajar para los conquistadores a cambio de instrucción religiosa y supuesta protección.
Las tierras fueron distribuidas entre los capitanes y soldados españoles. Los templos fueron demolidos o reconvertidos. Los códices, esos libros de papel de amate que contenían la historia, el calendario, los rituales y el conocimiento acumulado de siglos, fueron quemados en enormes hogueras por frailes que los consideraban obras del demonio. Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, fue uno de los principales responsables de esa destrucción que los historiadores llaman etnocidio cultural, la eliminación deliberada de una cultura a través de la destrucción de sus registros y su memoria. En el año 2021, México conmemoró los 500 años de la caída de Tenochtitlan con un debate público intenso y a veces doloroso sobre cómo llamar a lo que ocurrió entre 1519 y 1521, si conquista, si encuentro de dos mundos, si invasión, si tragedia, o si simplemente un cambio histórico de enorme magnitud. Ese debate sigue vivo porque las consecuencias de esos 2 años siguen siendo parte del presente de México y de toda América Latina, en las lenguas, en las religiones, en los apellidos, en la genética, en las desigualdades sociales y en la memoria colectiva de millones de personas. Para entender ese presente hay que entender de verdad por qué cayó el Imperio Azteca. Más allá de las narrativas simplificadas que presentan la conquista como el triunfo inevitable de la superioridad europea. La primera razón, y probablemente la más determinante, fue la fragilidad estructural del propio imperio. El Imperio Azteca era un sistema basado en la coerción y el terror, no en la integración ni en la lealtad. Los pueblos sometidos no se sentían parte de un proyecto común. Se sentían explotados, humillados y resentidos. Pagaban tributo bajo amenaza de represalias, veían a sus mejores guerreros capturados para el sacrificio y no tenían ninguna razón para defender a sus conquistadores cuando llegó una amenaza externa. Cuando Cortés apareció ofreciendo la posibilidad de liberarse del yugo mexica, decenas de naciones aprovecharon la oportunidad. Sin esos aliados indígenas, sin los 100,000 guerreros tlaxcaltecas, texcocanos y totonacas, 500 españoles con caballos y cañones no habrían podido tomar una ciudad de 200,000 personas rodeada de agua. La conquista española fue posible porque primero fue una rebelión mesoamericana. La segunda razón fue el peso paralizante de la cosmología. Moctezuma era un hombre inteligente y experimentado, pero estaba atrapado en un sistema de creencias que transformó la más grave crisis política de su reinado en una pregunta religiosa que no tenía respuesta clara. La posibilidad de que los españoles fueran emisarios de Quetzalcóatl no era una superstición menor. Era una hipótesis teológica que, de ser correcta, convertía cualquier acción militar en un sacrilegio de consecuencias cósmicas. Esa duda lo paralizó durante los meses cruciales en que todavía era posible detener a los invasores lejos de Tenochtitlan, cuando su ejército estaba intacto y los españoles eran vulnerables. Cuando finalmente la parálisis cedió, era demasiado tarde. La tercera razón fue epidemiológica. La viruela mató más soldados mexicas que todas las espadas españolas juntas, y no solo durante el sitio final, sino en los meses previos, debilitando a los defensores, matando a su líder más capaz y sembrando el pánico en una población que no tenía ni el conocimiento ni los medios para contener la enfermedad. Esta dimensión de la conquista invisible, la que se propagaba en el aliento y en el contacto físico, es la que más claramente revela cuán desigual era el encuentro en términos que ningún valor guerrero podía compensar. No hubo heroísmo posible contra un virus. La cuarta razón fue tecnológica, aunque no de la manera en que usualmente se plantea. Los caballos, las armaduras de metal, los arcabuces y los cañones tuvieron un impacto psicológico enorme en los primeros encuentros, cuando los mexicas nunca habían visto ninguna de esas cosas. Pero los guerreros mexicas aprendieron rápidamente. Aprendieron a combatir contra caballos cortándoles las patas con hachas de obsidiana. Aprendieron a espaciarse para reducir el efecto de la artillería. Aprendieron que los arcabuces tardaban varios minutos en recargarse y que durante ese tiempo eran vulnerables. La ventaja tecnológica fue real, pero no absoluta, y sin las alianzas indígenas no habría sido suficiente. La quinta razón,
La más difícil de cuantificar, pero quizás la más profunda, fue el agotamiento moral de un sistema que vivía de la guerra y necesitaba más guerra para sostenerse. El modelo de las guerras floridas, de la captura ritual de enemigos para el sacrificio, era un sistema que funcionaba en un contexto de relativo equilibrio entre potencias mesoamericanas similares. Pero era un sistema que generaba enemigos permanentes, que mantenía vivos y organizados a pueblos que en otro sistema de conquista habrían sido asimilados o destruidos. Tlaxcala era el símbolo perfecto de ese error estructural. Una nación que los mexicas habían dejado intacta durante décadas porque la necesitaban como fuente de guerreros para capturar, y que en el momento decisivo se convirtió en el aliado más poderoso del enemigo. Y luego está la pregunta que nadie puede responder completamente. ¿Habría podido ser diferente? ¿Podría haber sobrevivido el imperio azteca al encuentro con Europa? La respuesta más honesta es que no hay manera de saberlo, pero que las condiciones que hicieron posible la conquista en la velocidad y la forma en que ocurrió no eran inevitables. Si Moctezuma hubiera respondido militarmente desde el primer momento, si los tlaxcaltecas hubieran decidido no aliarse, si la viruela no hubiera llegado en ese momento preciso, la historia podría haber tomado un curso diferente. No necesariamente mejor, porque las presiones del sistema colonial europeo sobre América habrían continuado existiendo, pero sí diferente. Lo que sí cayó definitivamente en 1521 no fue solo un estado político, sino una visión del mundo. Cayó la cosmología que hacía del sacrificio una necesidad cósmica. Cayó la certeza de que el sol necesitaba sangre para seguir brillando. Cayeron los dioses que habían guiado a un pueblo nómada y despreciado desde las orillas de un lago hasta la cima de un continente. Y con ellos cayó también algo que es mucho más difícil de describir: la sensación de que el cosmos tenía un centro, que ese centro estaba en Tenochtitlan, y que mientras el templo mayor se mantuviera en pie, el mundo seguiría siendo comprensible y habitable. Cuando los frailes franciscanos llegaron a México a convertir a los sobrevivientes, encontraron una población en estado de shock cultural y espiritual que va más allá de cualquier derrota militar. Los mexicas no habían perdido solo un ejército o un territorio. Habían perdido el marco dentro del cual su existencia tenía sentido, el sistema de creencias que explicaba por qué nacían, por qué morían, por qué el sol salía cada mañana. Ese vacío fue lo que el catolicismo colonial ocupó, no siempre por convicción, sino por necesidad de llenar un espacio que de otro modo era insoportable. Y sin embargo, como ocurrió con el antiguo Egipto, como ha ocurrido con todas las civilizaciones que la historia ha declarado extintas, el mundo mexica no desapareció completamente. Sobrevivió en la lengua náhuatl, que hoy hablan más de 1,5 millones de personas en México. Sobrevivió en los nombres de ciudades como México, Oaxaca, Tehuantepec, Acapulco. Sobrevivió en las comidas, en el maíz y el chile y el cacao que conquistaron al mundo entero mucho más exitosamente de lo que Europa conquistó a México. Sobrevivió en las danzas, en los rituales sincréticos que mezclaron santos católicos con dioses antiguos, en los modos de entender el tiempo y la naturaleza y la comunidad que persisten en las comunidades indígenas del México de hoy. Cuando caminamos por el zócalo de la Ciudad de México y miramos hacia abajo, donde los arqueólogos han excavado los cimientos del Templo Mayor que asoman bajo el nivel de la calle, estamos viendo exactamente esa superposición. El mundo nuevo construido sobre el mundo antiguo, la derrota que no fue extinción, la transformación que se parece a una muerte, pero que en realidad fue una metamorfosis lenta, dolorosa y parcial hacia algo que no tiene nombre preciso, porque es las dos cosas al mismo tiempo. El imperio azteca cayó entre 1519 y 1521, en 2 años que cambiaron el continente americano para siempre. Pero Tenochtitlan, la ciudad que construyeron sobre el lago, la ciudad de las chinampas y los templos y los mercados y los guerreros jaguar, la ciudad que hizo llorar a los soldados españoles de asombro y de envidia, esa ciudad nunca terminó de irse del todo. Está debajo de nosotros, en los cimientos de la megalópolis más grande del continente. Está en la piel y en el apellido y en el plato de comida
y en la manera de decir ciertos nombres. Está, sobre todo, en la memoria de un pueblo que sobrevivió a la peor combinación de catástrofes que puede enfrentar una civilización y que aún así siguió aquí, reconociéndose, recordándose, negándose a desaparecer completamente en el olvido. Si esta historia te dejó pensando, si sentiste que el pasado de América te habla de maneras que no imaginabas, te pedimos que dejes un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia. Porque leemos todos los comentarios y tu opinión nos ayuda a elegir los próximos temas. Y si quieres seguir descubriendo las historias que cambiaron el mundo, suscríbete ahora y activa la campanita para que no te pierdas ningún documental, porque cada semana estamos aquí, trayéndote el pasado como nunca antes te lo habían contado. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.